Gracias. Doctor Juan Benedicto Campoverde Durán. A las órdenes, doctor. Muy buenas tardes, doctor Juan Benedicto Campoverde Durán. Soy el abogado Julio Alejandro Aguayo Urgilés, delegado interno del Consejo de la Judicatura, para su entrevista en audiencia pública. Esta entrevista tendrá una duración de hasta 15 minutos, no tendrá calificación, sin embargo, es una manera idónea para que la sociedad pueda escuchar a usted en cuanto a 3 puntos principales. El primero es sobre la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. El segundo es su experiencia profesional. Y el tercero, su concepción sobre la Administración de Justicia del Ecuador. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes, señor delegado del Consejo de la Judicatura, señorita asistente de su autoridad y señores aquí presentes. Me identifico, mi nombre es Juan Benedicto Campoverde Durán. Soy un abogado en libre ejercicio de la profesión, vengo de la ciudad de Cuenca, conocida como la Atenas del Ecuador, que esperamos que algún día sea la Atenas de la Justicia también. En segundo lugar, permítame agradecer profundamente al Consejo de la Judicatura Nacional, al Gobierno Nacional por haberme permitido participar en este proceso, en este concurso de méritos y oposición, para ocupar un altísimo cargo como es el de ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Pasando al desarrollo de las inquietudes expuestas en esta audiencia pública, debo manifestar que justifico mi aspiración de ser juez de la Corte Nacional de Justicia porque tengo vocación jurídica, vocación de servicio a la ciudadanía, más allá de los requisitos establecidos en el artículo 183 de la Constitución de la República, que los cumplo como el ser ecuatoriano y gozar de los derechos políticos, tener un título de tercer nivel conferido por la Universidad Pública Estatal de la Ciudad de Cuenca y haber ejercido con probidad notoria la abogacía durante un tiempo superior de 10 años, considero de que por vocación ética, moral, estoy concursando para ser juez de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué razón? Porque más allá de las capacidades, de las aptitudes académicas, el perfil que la Corte Nacional de Justicia necesita es la capacidad ética y moral, más que los conocimientos del derecho. Así lo manifestaban ya los romanos y lo manifiestan hoy las mejores cortes de justicia del mundo, en las cuales recogen el criterio romano de que para ser un excelente juez, un óptimo juez, se necesitan de 2 condiciones. La primera, ser un hombre bueno, y la segunda, ser un perito en derecho. Estas cualidades las tengo yo, por eso he participado en este concurso de méritos y oposición. En cuanto a las características personales, singulares que debe tener el perfil de un juez, considero yo ser un jurista, un jurisconsulto, es decir, un estudioso del derecho. Soy además un ciudadano, un abogado motivador, tanto en las actuaciones dentro de la justicia como fuera de ellas. Discreto, con honestidad personal, con criterio fino, sentido común, con idoneidad técnico-jurídica. ¿Para qué? Para analizar la realidad social, la realidad del medio y aplicarla en los fallos, en las sentencias, en las actuaciones judiciales, porque el juez puede ser un letrado, un docto en jurisprudencia, en leyes, pero si no conoce la realidad nacional, social, de nada le sirve. Ejemplar, trabajador. El abogado, yo he dicho, y el juez deben ser personas cultas, deben manejar un lenguaje que sea no ofensivo
a la Real Academia de la Lengua Española. Y este debe ser traducido en sus sentencias para que éstas sean, a más de motivadas, sean inteligibles y puedan ser de fácil comprensión para los usuarios del servicio judicial, para los abogados y para los auxiliares de la justicia. Además de esto, considero que para ser juez se necesita tener dentro del perfil el liderazgo profesional. La función judicial del Ecuador necesita de jueces, líderes. Este liderazgo profesional y judicial se consigue en el día a día, en la práctica, en el desarrollo, en la motivación de los casos. Hay que apostar a la justicia con sentencias que recojan la Constitución de la República del Ecuador, las garantías y derechos en favor de todos los sectores de la sociedad. Y además de esto, los convenios y pactos internacionales y tratados de derechos humanos que no se ven recogidos en muchas de las resoluciones de los señores jueces. Un cuarto perfil, tengo una visión institucional de la función judicial. Yo creo que la función judicial, al ser un eje, un pilar importante de la democracia en el Estado, necesita articularse institucionalmente con los otros poderes y funciones del Estado, no interviniendo en ellas, pero sí obligándoles a que respeten la ley y se sometan a la justicia. Además, estoy convencido de que para ser juez se necesita una integración plural de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que se respete y se considere que la integración de una buena Corte Nacional de Justicia debe estar compuesta por diferentes sectores ciudadanos. Es así que veo con buenos ojos de que se haya incluido la equidad de género, la paridad, la igualdad entre mujeres y hombres. Y más aún de esto, se ha permitido una Corte Nacional de Justicia representada por los sectores que han sido olvidados, como los indígenas, los afroecuatorianos. Una Corte de calidad necesita estar integrada por los ciudadanos, por todos esos ciudadanos que componen un Estado. ¿Por qué más? Porque tengo un perfil más, y este es la delicada sensibilidad jurídico-social, es decir, de analizar la norma jurídica a la realidad social ecuatoriana. Como dije en líneas anteriores, el juez en sus sentencias no tiene que ser un frío aplicador de la ley, sino tiene que ser un juez que conozca la realidad social, económica del país para poder juzgar y dar a cada quien lo que corresponda de manera efectiva. Esta sensibilidad jurídica social no es dado ni es dable que se prescinda, porque en las sentencias debe estar reflejada esta realidad, este análisis jurídico-social. Y por último, uno más de los perfiles muy importantes como los anteriores es aquel de que tenemos que propender a una Corte de Justicia Social y de Derechos. Recogiendo lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, vivimos en un estado de justicia constitucional y de derechos. Es decir, que las actuaciones, los autos definitivos, las sentencias, todas las actuaciones judiciales deben contemplar las normas de la Constitución, tanto en su parte motiva como en su parte resolutiva. Sumado a esto, debe sumarse en las sentencias los convenios y pactos y tratados internacionales que poco se ven en nuestra administración de justicia y que tanto necesita que así se aplique. En cuanto al segundo punto de esta entrevista, en cuanto a la experiencia profesional, como dije yo anteriormente, soy abogado graduado en la Universidad Estatal Pública de Cuenca, que he ejercido mi profesión con la debida probidad, con el estudio, con el sacrificio. Vengo de una clase económica del pueblo, me he considerado y me considero un Quijote, pero sin mancha, un defensor público sin sueldo, un abogado que tiene vocación jurídica para ser juez. Y además de esto, un abogado con vocación de servicio a la ciudadanía. He patrocinado yo durante más de 10 años con absoluta probidad y con conocimiento del derecho, pero más allá de eso, con algo que mis padres me inculcaron desde mi hogar y desde mi familia. Esta es la vocación moral,
la vocación ética que se necesite un abogado y en un juzgador para desempeñar este alto cargo de la magistratura nacional. He sido un abogado en libre ejercicio de la profesión que he recorrido las 3 regiones del país. En la mayoría, en el 95 o 98% de los casos he defendido gratuitamente a la gente del pueblo, entendiendo por gente del pueblo no solo los pobres, sino de la clase media y algunos sectores pudientes que se han necesitado. ¿Por qué? Porque yo le he visto a la profesión no con ánimo de lucro, sino con ánimo de servicio a la ciudadanía, de servicio a la colectividad. He sido y soy el primer abogado en ejercer el derecho a la silla vacía, que lo ejercí luego inmediatamente de puesta en vigencia la Constitución de Montecristi, ocupé la silla vacía en la alcaldía del alcalde Paul Granda. He sido el abogado y soy el abogado con el récord de más acciones de protección constitucional en favor de los intereses colectivos. Cito como ejemplo la acción de protección que presenté en favor de las mujeres embarazadas y de las personas con discapacidad, las cuales no podían subirse a los buses en la ciudad de Cuenca por el efecto de los torniquetes. Fui yo quien hice retirar los torniquetes de los buses en la ciudad de Cuenca, permitiendo que las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad puedan tener acceso al servicio de transporte. Esta defensa y esta sentencia ha sido colocada en el postal web de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Además de esto, hicimos una acción de protección para que en la ciudad de Cuenca se cobre el medio pasaje en favor de los niños, niñas, adolescentes, de las personas adultas mayores, de la tercera edad y personas con discapacidad. Además de esto, apenas se promulgó la Constitución de la República, fui quien, a través de los diferentes medios de comunicación en la provincia de La Suay y televisivos, desarrollé ensayos y comentarios de la nueva Constitución del Ecuador. En resumidas cuentas, he servido a la colectividad sin ánimo de lucro. He asesorado y sigo asesorando a jueces, a fiscales, a abogados, a servidores judiciales dentro de mi trayectoria profesional. En el tercer punto, en cuanto a la concepción sobre la administración de la justicia en el Ecuador, debo decir que antes de la promulgación de la Constitución de Montecristi hubo una justicia que estaba secuestrada por los poderes de facto económicos de la banca de la prensa. Y luego ha habido otro tipo de justicia, una justicia más garantista, una justicia de vanguardia, una justicia social basada justamente en el Estado constitucional de derechos y de justicia. Es así que los recursos de los ecuatorianos, el pago de los impuestos, las rentas petroleras, han servido para construir modernas edificaciones judiciales, modernos complejos judiciales como el que está ubicado frente al mercado de la Florida en Guayaquil, en donde me he dado yo el honor de ejercer la profesión. Veo que la justicia, durante esta administración del Consejo de la Judicatura, ha puesto al ser humano, al hombre, por encima del resto de intereses, como son los intereses económicos. Las rentas petroleras y de los impuestos han servido para construir modernos centros de justicia, salas, fiscalías, unidades policiales, unidades de flagrancia, que han hecho que el ser humano sea rescatado como enlace con la sociedad. Se ha privilegiado al ser humano por encima del capital y otros intereses económicos. Ahora el ciudadano accede con totalidad confianza a la justicia. Ya no es como antes, que se decía que la justicia era para el poncho. Hoy se puede decir que la justicia ya es para todos. Es así que se ha creado salas especializadas. Hay una justicia diversificada y especializada en materia de menores, en materia de adolescentes infractores, en materia de infractores. Se han dejado esas comisarías, esas intendencias que eran un atentado a la dignidad humana. Hoy tenemos al ciudadano, al usuario de la función judicial con un servicio de justicia de calidad. ¿Que hay que mejorarla? Sí. Por ejemplo, yo tengo un ensayo que pongo a disposición del Consejo de la Judicatura sobre el proceso electrónico. El proceso electrónico que tiene como finalidad dejar el proceso de papel.
el proceso de papel que viola los derechos de la naturaleza y que hace daño al medio ambiente. Vamos a una justicia electrónica, a una justicia que utilice el Internet y las redes sociales y que permiten a los usuarios y a los abogados acceder fácilmente a la justicia. Es por eso que termino con esto, manifestando que hoy vivimos esa justicia que Simón Bolívar y Eloy Alfaro lucharon, por la que lucharon. Una justicia de paz, una justicia digna y una justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho y de justicia. ¿Qué debería esperar la ciudadanía de usted en caso de que fuera elegido? La ciudadanía esperaría de mí, primero, ética y moral en mis actuaciones como juez de la Corte Nacional. Ética y moral en las actuaciones de mi persona, tanto en la vida judicial como en la vida familiar y en la vida pública. En segundo lugar, debería esperar de mí la ciudadanía una justicia constitucional, una justicia que en mis fallos recoja los antecedentes jurisprudenciales, los fallos de triple reiteración, las normas constitucionales y las normas de los pactos, convenios y tratados internacionales en materia de justicia y de derechos, respetando siempre el debido proceso, los derechos y las garantías de los ciudadanos. Eso debe esperar el pueblo de mí. Muchas gracias. Gracias a usted. Va a firmar en este momento el acta de la entrevista con la constancia respectiva. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes a usted.